Otra de las grandes características que tiene ChatGPT es su capacidad de analizar datos. Seguramente en los próximos años te habrá tocado escuchar en muchas ocasiones a empresas que te decían que instalaras Google Analytics o herramientas de análisis de datos porque el Big Data iba a ser un tema muy importante en el futuro. La realidad es que el futuro llegó y con herramientas como ChatGPT podemos pasar a hacer análisis mucho más profundos o explorar nuestros datos para hacer una mejor toma de decisiones. Para entrar a esto, realmente no necesitamos hacer nada más que utilizar ChatGPT y compartirle datos que sean relevantes de nuestra empresa, pueden ser en distintos formatos, para que nos ayude a analizarlo. Una recomendación es utilizar datos en formato CSV. El formato CSV, que es un formato que puedes guardar sin mayor problema en Excel y en la mayoría de las aplicaciones que utilizan bases de datos, te va a permitir descargar los datos en formato separado por comas y subirlos posteriormente a ChatGPT para hacer un análisis profundo. Para este caso utilizaremos esta página de internet que se llama DataBlist. Es un muy buen ejemplo, una muy buena URL si quieres tener alguna base de datos para hacer prácticas con ChatGPT y descargar información que puede ser de productos, de clientes, todo esto de manera ficticia para que al principio sepas utilizar la herramienta de análisis de datos de ChatGPT y después pases a utilizar como tal los datos. En este caso cargaremos un archivo que cuenta con 100,000 líneas de datos. Este archivo que descargamos en la página que les compartí antes nos va a permitir hacer una prueba con un archivo que de otra manera sería muy difícil de analizar o que requeriría al menos algún experto en análisis de datos. Una vez que lo cargamos, esperamos a que este círculo termine de cerrar, indicándonos que el archivo terminó de ser cargado por completo. Para analizar este archivo utilizaremos el siguiente prompt. Quiero que actúes como un analista senior de datos. Aquí tienes un archivo CSV, que es justo este formato de archivo separado por comas que te da Excel, que te estoy adjuntando y que te voy a cargar y que necesito que analices. Dame un resumen claro. Número de filas, número de columnas, nombre de las columnas, tipo de datos detectados y cualquier dato extraño, faltante o atípico. Dame una breve explicación de qué es lo que parece que te estoy adjuntando y ayúdame a hacer un análisis que aún no sea profundo. Simple y sencillamente quiero comprender el archivo de manera general. Esto es importante porque de alguna manera podemos empezar con algo simple y sencillamente exploratorio. Este archivo automáticamente cuando lo subimos nos meterá a este sistema que utiliza Python dentro de ChatGPT, que es un sistema de código que sirve justo para analizar datos y programará todo lo que necesita para darnos exactamente la respuesta que se requiere. Si por alguna razón estás interesado en el análisis que hace ChatGPT, es una buena manera de observar qué es lo que programó para darnos la respuesta. Si no, puedes dejar esto minimizado e irte directamente a la respuesta. Aquí la respuesta es muy clara. Estás dándome un resumen general del dataset, estás dándome 100,000 registros, tienes 13 columnas y los nombres de las columnas son los siguientes. Estos son los tipos de datos destacados. Y aquí tengo los datos que son faltantes, que en este caso pareciera que no tengo ninguno detectado. Los valores atípicos básicos que puedo detectar son los siguientes. ¿Y qué es lo que parece ser este archivo o dataset que me estás compartiendo? Pues un catálogo masivo de productos, probablemente para un e-commerce, inventarios o para un marketplace. Incluye información típica como nombre, descripción, categoría, precio, stock y color. Y con esto, si quieres, puedo pasar a un análisis exploratorio o estadístico. En un segundo momento justo le pediremos pasar a analizar y utilizaremos este prompt. Ahora quiero que analices el archivo a profundidad. Dame un análisis descriptivo con patrones detectados, con estadísticas relevantes, con las columnas clave, tendencias o correlaciones básicas, outliers o valores que estén llamando la atención. Una lista de preguntas estratégicas que los datos parecen responder. Quiero que pienses como si estuvieras preparando un reporte para un director general, que perfectamente podría ser. Le damos de nuevo a enviar y vemos cómo automáticamente de nuevo entra a su etapa de análisis. Esta etapa de análisis que, como comentábamos, comienza a programar algo para darnos una respuesta precisa en esto que podría llamarse perfectamente minería de datos. Y automáticamente nos da la respuesta. De nuevo, vean la velocidad a la que nos arrojó una respuesta de un análisis de 100,000 datos. La visión general es que tenemos los 100,000 productos y las estadísticas relevantes es que el precio medio es de 500 pesos, que tu desviación estándar es de 288, lo cual nos habla de una dispersión
bastante grande con respecto a la media, que el rango mínimo es de 1 y el máximo de 999. Y me da una interpretación en donde me dice que este catálogo está balanceado en un rango medio alto de 1 a 999 con una fuerte concentración alrededor de los 500, que el stock medio es de 50 unidades con rangos distintos y que podemos decir que la moneda simple y sencillamente se denomina currency, es decir, que no tenemos muy claro que esté concentrado en un país o en un mercado, y nos dice de nuevo las columnas que está utilizando y algunos de los patrones que se están detectando, que pueden ser precios uniformemente repartidos, que el stock se reparte casi de forma lineal o que existen determinadas categorías o marcas que parecen resultar más interesantes. Pasando a esto y terminando de leer, podemos encontrar que hay mucha información ya relevante que nos hizo en este análisis mucho más preciso. Desde cuál es nuestro mix de producto y podemos empezar a hacer preguntas muy concretas para pasar al paso siguiente. En el siguiente prompt justo pasaremos a esto donde le decimos, quiero que uses este pensamiento avanzado que tienes como si fueras un director de datos. Con base en el archivo que te estoy compartiendo, ¿qué insights me puedes dar para encontrar algo que no vería un analista normal? ¿Qué oportunidades de negocio detectas y qué riesgos crees que se encuentran o se pueden ver con estos datos? ¿Qué KPIs me recomendarías o qué indicadores clave me recomendarías seguir? Y 10 recomendaciones accionables para hacer toma de decisiones estratégicas con estos datos que yo ya tenía en mi empresa. Le doy a enviar y de nuevo, como sabemos, entra este esquema en el que empieza a pensar y empieza a programarme para darme una respuesta. En este caso, muy probablemente no necesita volver a consultar todos los datos porque al fin y al cabo ya los consultó y ya tiene cosas muy concretas analizadas y simple y sencillamente se va a centrar en darme una respuesta concreta a lo que me interesa que analice. Encontrando justo esta respuesta en donde me dice que pensando ya como un analista de datos, me dice que el catálogo es grande pero no estratégicamente segmentado, que tengo 100,000 productos y me habla un poco de los datos que antes me había mencionado. Me dice los buckets de precio en donde me dicen que realmente no me están alterando mucho el stock promedio y me muestra las categorías que me dice están bastante bien balanceadas y que existen marcas top poco dominantes. Me muestra algunas oportunidades de negocio como la estrategia de precios que puedo tener por segmento o una política de inventario que puede estar perfectamente basada en el valor. Categorías como colchón para subir un margen y me identifica incluso nichos que pueden ser o que están siendo insuficientemente explotados, así como los KPIs o indicadores clave que debería tener en cuenta para mejorar el rendimiento de mi negocio, así como 10 recomendaciones completamente accionables para comenzar a implementar solo con unos datos que le acabo de compartir y que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos o sabíamos hasta este momento utilizar. Utilizando el mismo prompt que utilizamos para Deep Search, vamos haciendo una pequeña búsqueda dándole exactamente los mismos parámetros, pero con algo clave. No vamos a activar en esta ocasión investigación profunda. Dejaremos que, mientras tanto, la investigación profunda trabaje para mostrar un poco la diferencia que puede existir entre una respuesta y otra. Si yo envío exactamente el mismo prompt que les compartimos en Deep Search, en efecto, puede pensar y lo va a intentar hacer de una manera mucho más profunda a la que lo haría normalmente con la búsqueda, pero en definitiva no va a dedicarle todo el tiempo, ni todo el esfuerzo, ni toda la capacidad del computador para intentar pensar de una manera mucho más precisa, mucho más amplia para hacer una toma de decisiones. Me pregunta ya de alguna manera el contexto general de la agencia de una forma muy similar, pero si se fijan incluso aquí, a pesar de que me está haciendo preguntas, ya me está dando algunas respuestas o sugerencias de respuestas. Vamos a juntándole en este caso los archivos que le compartíamos al otro y de nuevo recordándole qué es lo que queremos. Una vez que dejo cargados los archivos y que le doy exactamente el mismo contexto y la misma oportunidad de responder que el que le daba la herramienta de Deep Search, le voy a volver a compartir el prompt para ver qué respuesta es la que me arroja. De nuevo entra en un estatus de, oye, estoy pensando, pero si se fijan la velocidad con la que dejó de pensar es mucho más acelerada. En este caso ya se encuentra leyendo los documentos, pero a diferencia de Deep Search no está consultando muchas fuentes a lo largo de Internet y entra directamente a intentarnos dar una respuesta. Esta es la gran diferencia que va a existir. En efecto, toma los documentos, los lee
y me pregunta ya, para organizar de alguna manera su respuesta, algunas cosas para ver qué sugerencias me va a dar. A diferencia de lo que ocurre con la otra herramienta, es que las respuestas son mucho más rápidas, mucho más cortas, y si bien no son necesariamente malas, nunca serán tan profundas como lo puede hacer la herramienta de Deep Search. Volvamos ahora, después de un tiempo, a ver cómo es que me arrojó la respuesta Deep Search. Podremos ver del lado derecho todas las consultas que hizo esta herramienta para arrojarnos una respuesta. Me dice que consultó 3 fuentes, entre esas el documento que le compartí, y que aparte fue y revisó no solo documentos, sino incluso distintas páginas de internet, como estas que nos muestra aquí, para darnos una respuesta mucho más estructurada. Por último, nos entrega este informe completo que consta de muchas páginas con sugerencias para nuestra empresa. Empezando tal cual por la estructura, en donde me entrega un resumen ejecutivo tal como se lo pedí. Y me dice que en el entorno laboral post-pandemia está marcado por la automatización acelerada y la incertidumbre económica, con agencias de marketing que se están enfrentando a una transformación radical, algo que seguramente nos sonará a muchos y que con la inteligencia artificial se ha acelerado mucho más. Este informe, como podrán percatarse, es una respuesta mucho más completa, que una vez que leamos nos puede servir para hacer una toma de decisiones mucho más profunda y tener, de alguna manera, mucha mayor certeza al momento de tomar una decisión.